Este hecho de que lo que una persona siente afecta a otra persona y ese efecto es real y medible, tiene una enorme implicancia en el tema principal, que es la reducción del estrés y del sufrimiento. Ahora vamos a intentar relacionar, por un lado, este concepto de que lo que nos informa nuestra mente consciente es insignificante frente a la información inaccesible para nosotros, contenida en esta realidad compleja de interrelaciones que no percibimos conscientemente, pero que existe. Entonces vamos a relacionar este concepto con las causas del sufrimiento, resumidas como velos que oscurecen la mente prístina, el man y la luminosidad innata que no hemos perdido, que solo la tenemos oculta, latente, durmiendo, esperando ser despertada. Y la primera causa es la idea tan cristalizada, tan arraigada a nuestras experiencias cotidianas, de un yo separado de todo lo demás. Cuando comenzamos este camino y empezamos a comprender que ese yo, que ese ego, origina las demás capas y nos conduce al sufrimiento, comenzamos a comprender con más profundidad las estrategias que usa el ego para reforzar esa idea de que lo más importante soy yo, que todo lo que sucede lo clasifico como bueno, malo o neutral en función de mi bienestar, de mi conveniencia. Entonces, una vez que descubrimos que el ego es el origen de mi sufrimiento, luchamos contra ese ego que habita en nosotros como si fuera el juego del cocodrilo. Cada vez que intenta ser nuestro jefe y dominarnos, le damos un mazazo. Pero a la luz de este concepto, esta idea de que ese ego con el que estamos luchando no tiene una existencia real, no es una persona de carne y hueso, no es un animalito, no es un bicho, ni siquiera es una bacteria que podemos observar en un laboratorio. Es solo una realidad virtual, es solo la ejecución de un programa que podemos cambiar en todo momento. Y a la luz de este concepto, en términos de información, es un programa muy insignificante en comparación con la información subyacente a esta otra realidad, mucho más rica, mucho más compleja. Y en esta realidad vemos que no existe un yo separado del resto, vemos que todos estamos interconectados, que lo que sienten los demás repercute en mi corazón, aunque la mente consciente no lo perciba, y lo que nosotros sentimos no es información que queda en nosotros, sino que se transmite en todas las direcciones. Y como vimos en el documental IAM, en forma individual afecta a las bacterias del yogur, en el experimento del documental, y en forma masiva no solo afecta a seres vivos, sino que afecta el comportamiento de computadoras generadoras de números aleatorios, e incluso afecta el campo magnético terrestre. Entonces, a la luz de esta idea de que el ego es solo una realidad virtual que genera esa insignificante mente consciente, podemos pasar de creer que es un enemigo y que tiene una existencia real y luchar contra ese enemigo imaginario, a restarle crédito y a dejar de creerle los mensajes que nos envía porque tienen información muy pobre, muy limitada. La primera vez que yo escuché esta idea me costó mucho entenderlo en profundidad, porque escuchaba que me decían que mi realidad virtual no es real, pero yo no la veo como realidad virtual, la siento muy real, y la sentimos real porque es lo único que conocemos. Sin embargo, el hecho de que no conozcamos la otra realidad, la que verdaderamente existe, la más rica, más vasta, no significa que no exista. En el budismo existe el concepto de mente rumiante asociado a una vaca que mastica el pasto tantas veces, una y otra vez, y en términos de redes neuronales significaría pasar muchas veces por las mismas sinapsis, y esto implica aumentar el peso de esas conexiones, que en la analogía del cable sería aumentar el grosor del cable ofreciendo menos resistencia, y en la analogía del cañón profundizando el surco, ofreciendo menos resistencia al paso del agua. Y este concepto en términos de información significa generar redundancia, repitiendo una y otra vez mensajes de miedo, de esperanza, de parloteo interno, sin realmente ofrecernos una solución concreta.
que nos sorprenda, que nos aporte información. Comprender esta insignificancia de la mente consciente nos permite tener la apertura para creer que existe una realidad mucho más vasta, mucho más rica. Esa apertura nos origina la curiosidad para querer profundizar, y luego esa curiosidad puede pasar a entusiasmo, y cuando tenemos entusiasmo es cuando comenzamos a ver progresos más exponenciales que lineales.